Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hablar de Moby Dick. Antes de iniciar con la reseña, quería contarles que llegué a esta edición porque me habían recomendado al traductor José María Valverde. Es una traducción bastante reconocida, pero también tiene algunos detractores que se inclinan por otro traductor llamado Enrique Pesoni. Y la traducción de Enrique Pesoni creo que es, si no me equivoco, la que se utiliza en las ediciones de Penguin Random House, que incluso dicen es mejor traducción que la de Valverde. Así que les dejo estas dos recomendaciones, estas dos opciones para cuando estén buscando la novela. Es importante también que se fijen que cuando compren la novela tenga notas al pie de página porque son muy importantes para ir entendiendo la historia. Bien, una vez establecidos esos dos detalles importantes, podemos iniciar la reseña. El objetivo de el objetivo principal de este video es que los lectores que aún no han leído la obra puedan tomar una decisión, la de leer o no leer Moby Dick. Por lo mismo, les voy a relatar un poco sobre lo que van a encontrar en el libro, para que lleguen preparados a él y no se encuentren con ninguna sorpresa. También esta reseña busca intercambiar opiniones con los que ya hayan leído la obra o lo hayan intentado. Todos sabemos que Moby Dick es un clásico de la literatura universal y por lo mismo, como lectores, tenemos curiosidad y queremos leerlo. El problema es que muchos lo intentan y lo abandonan a medio camino. Y debido a ello, este libro empezó a tener la fama de ser complejo, de ser un ladrillo de 700 páginas totalmente insufrible, ganándose el título de ser una novela difícil de leer. En mi opinión, lo es. Quizás no tanto al inicio, pero sí más adelante. Es una novela difícil de digerir. Ahora, lo interesante es saber por qué lo es. Recuerda suscribirte al canal si el video te está gustando. Creo que todos tenemos una idea preconcebida del hilo argumental principal de Moby Dick. Esto es lo que yo llamo la historia superficial, lo que podemos entender con una lectura meramente literal, es decir, una novela de aventuras. Eso es lo que vemos en Moby Dick con una lectura literal, superficial, en donde el personaje Ismael, el narrador de la historia, se enrola en un barco ballenero llamado el Pequod o el Pequod, no sé bien cómo se pronuncia, yo le voy a decir el Pequod, para participar de la caza de ballenas. En el inicio de la historia va conociendo a ciertos personajes que terminarán siendo parte de la tripulación. Lo interesante es que esta aventura, que solo parece tener fines comerciales, es decir, la caza de ballenas, conseguir el aceite, da un giro en 180 grados cuando el capitán del barco, el capitán Ahab, comunica a la tripulación que el objetivo principal no es conseguir dinero, sino cazar a la ballena mítica Moby Dick, la ballena blanca. El motivo es la venganza, por lo tanto, la caza de ballenas pasa a un segundo plano para el capitán Ahab y la tripulación, y lo principal es encontrar a Moby Dick. Pero como la novela es extensa, la actividad rutinaria de la caza de ballenas es lo que termina siendo el grueso de la historia, hasta que finalmente llega el esperado encuentro con Moby Dick. Eso es, a grandes rasgos, el hilo principal de la historia. Con esto uno puede pensar, sí, es una historia entretenida, es una historia de aventuras, y lo es. El problema aparece al ver cómo está contada, es decir, la forma. Forma que no se puede apreciar en ediciones resumidas. En ediciones resumidas como esta, que son básicamente una pequeña fracción de la historia principal, si se fijan bien.
Estamos hablando de una gran diferencia de páginas. Por lo tanto, un lector que solo lea esta versión resumida, solo creerá que es una novela de aventuras y pasará por alto lo que esconde la novela principal en sus profundidades. Entonces, ¿qué elementos inserta Melville para ir dándole una construcción artística a su novela? Bien, el primer elemento interesante en la construcción de este universo literario es la narración, la cual es hecha en primera persona a modo de relato autobiográfico. Pero en muchas ocasiones se pierde ese narrador y la narración se vuelve inconsistente. Pasa de tercera persona a primera constantemente. Puede que sea algo intencional del autor, como también un simple error. Esta narración tiene una particularidad. El relato de Ismael nunca va al punto, no, sino que aborda cada tema que comenta, cada tema que trata, desde la periferia y luego llega al centro. Primero se da un rodeo para llegar finalmente a lo que quiere expresar, a algo concreto. Este es el primer aviso de que la novela será extensa. También va insertando historias independientes. El autor constantemente se aleja del hilo argumental principal, relatando hechos más aislados, que si tú los sacas y eliminas de la novela, no afectan mucho al hilo principal. Y queda algo como esto que está acá, que es la novela resumida. Si ustedes sacan las historias independientes, sacan los capítulos de cetología, sacan los capítulos dramáticos, básicamente esto es lo que queda de Moby Dick. Esto, en muchas ocasiones, los lectores creen equivocadamente que es relleno, pero no. Están colocados ahí de forma intencional para alargar la novela. Y al igual que la narración, tienen el objetivo de dilatar el encuentro con Moby Dick, pero no es una dilatación para solo crear tensión, es una especie de marca del tiempo, marca el paso del tiempo, de hacer que el lector realmente aprecie los detalles de la vida marítima y pueda asimilar ese mundo desconocido para él. Otra digresión muy marcada en la novela son los capítulos que parecen ser tratados, que parecen obras de no ficción, que, por ejemplo, nos hablan de la cetología. Creo que es el más llamativo de todos. Y también habla de todo lo que tiene que ver con la caza de ballenas. Es decir, el narrador Ismael explica con erudición desde la taxonomía de las ballenas y su clasificación hasta una especie de manual de cómo se caza y se descuartiza una ballena, de cómo se extrae el aceite de una manera muy técnica. Estos son los capítulos que generalmente hacen que los lectores abandonen el libro, porque simplemente sienten que los han sacado de la historia para hablarles de algo que no han pedido para nada. Esto no lo espera nadie. Este es un elemento muy interesante que incorpora Melville. Es un recurso dramático para ahondar un poco en las ideas de los personajes. Por lo tanto, pasamos a ver unas escenas básicamente de tipo teatrales, para lograr darnos a conocer las impresiones de muchos de los personajes, para darnos a conocer lo que sienten, lo que piensan, lo que llevan dentro. El resto de la novela debemos fijarnos más en sus acciones para poder interpretarlos, ya que siempre los estamos viendo a través de los ojos del narrador, es decir, desde Ismael. Pero cuando hace uso del recurso dramático, podemos verlos a ellos plenamente. Estos elementos van apareciendo en la historia, no para impulsar la narración, sino para construir un universo literario. Estas son las piezas que va acomodando Melville en la novela para hacer su arte. Eso sí, a muchos esto les entorpece la lectura, los desvía y provoca que abandonen el libro.
Por eso muchos lectores entran a Moby Dick sin saber esto y se encuentran con una pared infranqueable. Lo importante es que, si tienen intención de leer la novela, tengan conocimiento de que esto es parte importante de ella. Tienen que saber a qué van y qué les espera. Así entran preparados al libro. Como les decía, esto no es relleno. Esto tiene una función importante y una de ellas es la de que el lector se desespere, tal cual los tripulantes del barco, hasta que al fin se encuentran con la anhelada ballena. Lector y personajes se aunan en pos de la magnificencia del hallazgo tanto tiempo postergado. Y por lo mismo, si van a leer la obra, debe leerse en su totalidad, porque sin esto que está acá, la historia como pieza artística, como construcción artística, perdería toda su consistencia. Una historia sin esto, es decir, una historia así, no podría sostenerse por sí misma. Les voy a dar otro ejemplo de la importancia de estos elementos que generalmente son tediosos para el lector. Así que vamos a la primera frase del libro. Ok, analicemos la primera frase del libro. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. ¡Qué gran inicio para una novela! Llamadme Ismael. Puede que estas dos palabras, signifiquen muchas cosas. Por ejemplo, que el personaje que está contando la historia se llame realmente Ismael. Como también que quiere que le digan así, pero que ese no es su nombre. No es su nombre real. Entonces, Ismael vendría siendo algo así como un alias, un seudónimo. Es decir, puede ser cualquier persona, incluso el mismo autor. Y dice, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Inevitablemente uno como lector piensa que este tal Ismael solo va a navegar por diversión y que nuestro narrador, que el personaje que nos cuenta la historia, es poco fiable. No sabemos realmente quién es y aparentemente es solo un neófito que quiere pasar el rato conociendo la parte acuática del mundo. Por lo tanto, para que este narrador nos dé confianza, Melville debe hacerlo un experto en el tema. Ismael debe saber sobre la materia. Y aquí empiezan a tener sentido los capítulos de cetología. Aquí empiezan a tener sentido las incontables descripciones y guías técnicas, para que Ismael sea un narrador confiable. Además, vamos tras la historia de una ballena mítica, de un ser legendario. Por lo mismo, a pesar de que sabemos que es ficción, Melville necesita partir de una base sólida y real, una base firme para demostrar que la ballena es auténtica y no se trata de una alegoría. Sin lo real, sin lo concreto, no puede darle profundidad a la historia, no puede abordar los mensajes que quiere comunicar. Necesita una base firme. En este libro se carece totalmente de los capítulos de cetología, de los manuales técnicos, de lo que hace concreta la vida marítima, por lo que la historia se desmorona y colapsa sobre sí misma. Y esa constante muestra de erudición por parte del narrador, por parte de Ismael, hace alarde en toda ocasión de que la gente de tierra no sabe nada del mundo de la caza de ballenas, y lo recalca constantemente porque busca aislar al Pequod, a este barco ballenero, como un microcosmos que se desprende de la realidad. Este barco se desprende de lo real.
Bien, vamos a hacer cuenta de que esto que está acá es el mundo de ficción de Moby Dick. Este es el perímetro de la historia de Melville. Y esta parte que está acá, que la voy a sombrear, es y va a ser la zona territorial. Esta es la tierra firme. De aquí zarpan los barcos. Y todo esto que está acá sería el mar. Imaginémoslo así, como un esquema. Por lo tanto, el Pequod, el barco del capitán Ahab y todos los barcos que se desprenden de la tierra son una extensión de la tierra. Son una extensión del terreno firme, del terreno real. Son pequeños cosmos, pequeñas islas flotantes, pequeñas islas de tierra, islas de realidad, que al desprenderse de la tierra firme entran al terreno de lo mágico. Es aquí cuando una historia que parece real comienza a transformarse en un cuento de hadas. Y esto lo permite el mar totalmente, porque el mar es místico. Le permite la entrada al Pequod, a este barco, al mundo metafísico. La naturaleza que lo rodea es la que da pie para que empecemos a pensar en la alegoría. Por lo tanto, el puerto, la tierra firme, es el lugar donde la realidad es más fuerte. Y desde ahí despegan barcos balleneros que van a ir a un viaje en donde van a ir desmaterializándose y van a quedar aislados y rodeados por la naturaleza, en donde el terreno metafísico es más amplio que en tierra firme. Entonces nuevamente se repite esa tendencia, esa imagen de tener una base sólida para poder ahondar en cuestiones más existenciales. El inicio del viaje del Pequod es en tierra firme y el inicio de la caza de ballenas parte de los capítulos de cetología. La cetología es la base firme para llegar a la caza de Moby Dick. Por lo tanto, a mi parecer, ¿qué es lo que busca con esto Melville? Lo que quiere es que creamos que es una novela realista, con la intención de que lo que va a comunicar quede escondido tras esa aparente realidad, para que el tono alegórico de la novela no salga a la luz fácilmente, porque la gracia de una alegoría es que debe estar ahí, sin que parezca que está. Incluso hay pasajes en la misma novela donde niega completamente el contenido alegórico. Hay una insistencia en ello. El autor insiste en decir que no hay nada oculto tras su historia, pero aquello solo me parece una distracción más, porque el viaje del Pequod puede representar tantas cosas como la vida misma. Es una novela que puede tener lecturas muy diversas. Por ejemplo, se puede apreciar como una simple novela de aventuras, que es lo que yo llamo la lectura superficial. También se puede interpretar como la lucha entre el hombre y la naturaleza, o como el cumplimiento del destino, o quizá es una novela sobre la persecución del mal. También puede ser una novela sobre la venganza, o sobre la libertad. También puede ser una novela sobre el poder, o incluso puede tener una lectura que puede ser la lucha entre lo espiritual y lo material. Pueden ser muchas cosas lo que hallemos en este libro. Pueden ser muchos los temas que al analizar la obra se encuentren en ella, y los hallazgos van a depender de cada lector. Del encuentro entre el lector y la novela. Borges decía que Moby Dick era una novela infinita, y lo es. Es la vida misma enmarcada en una aventura marítima. Y solo cada lector es capaz de darle el contenido que desea, el contenido que él mismo, lector, ve reflejado en la novela, como un espejo de su propia vida. Para cada persona, Moby Dick cobrará un sentido diferente.
Bien, espero les haya sido útil este video. La idea, como les dije al inicio, era darles a conocer lo que van a encontrar en Moby Dick y que no es ningún pecado no leerlo. Si tienen curiosidad y sienten que quieren hacerlo, adelante. Ya saben a lo que van. No importa si lo abandonan a la mitad, pero vivir la experiencia siempre es lo ideal. Intentarlo si realmente lo desean. Muchas gracias como siempre por su apoyo. No olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.